Buenos días, agradezco la invitación a este curso Ansiedad y Adaptación al Cambio. Cómo reconstruir después de eventos estresantes, para que revisemos el tema ansiedad, homeostasis y respuesta adaptativa. Hablando de la homeostasis, es un término que se propuso en el siglo pasado. El fisiólogo Walter Cannon, en esta publicación pionera, explicó que las reacciones fisiológicas coordinadas que mantienen la mayoría de los estados estables en el cuerpo son tan complejas y tan peculiares del organismo vivo que se ha sugerido que se emplee una designación específica para estos estados, homeostasis. Así, homeostasis deriva del griego homeos, que quiere decir igual o similar, y stasis, que es el estado o la estabilidad, de tal manera que se interpreta como la capacidad de los organismos para mantener una condición interna estable, a través fundamentalmente de dos mecanismos. Por un lado, compensando los cambios del entorno, y por otro lado, a través de un intercambio regulado de materia y energía con el exterior, al que denominamos metabolismo. Para propósitos de esta plática, quedémonos con la idea central de que la homeostasis es el conjunto de mecanismos de autorregulación de los seres vivos por sistemas de control retroalimentados con el propósito de mantener un equilibrio dinámico. ¿Cómo se relaciona la homeostasis con el estrés? El mismo Walter Cannon postuló que existía un complejo de reacciones fisiológicas y bioquímicas ante los estímulos nocivos que alteran la homeostasis. Estos cambios corporales tienen el propósito de preparar al organismo para enfrentar la emergencia y postuló que las catecolaminas tienen un papel crucial en este mecanismo. De tal manera que también él describió los clásicos resultados de la respuesta al estrés, la respuesta de ataque y la respuesta de huida. Unos años después, Hans Selye describió el síndrome de adaptación general. Él observó en los pacientes que atendía que a pesar de tener diferentes padecimientos, manifestaban una serie de síntomas en común y que pensó que no se podían atribuir al padecimiento de base que tenían el conjunto de sus pacientes observados. De tal manera que atribuyó esta sintomatología o síndrome de ansiedad a las condiciones de estrés que la enfermedad confería para los pacientes. Así describió el síndrome de adaptación general, sentando entonces las bases de un modelo biopsicosocial para la salud mental. Además, Hans Selye fue de los primeros que propuso que el eje hipotálamo-hipófisis adrenal estaba relacionado con este síndrome de adaptación general. ¿Cómo entonces incide el estrés en la homeostasis? Mencionamos que la homeostasis es un estado de equilibrio dinámico. Cuando aparece un factor de estrés, por ejemplo, un peligro o una potencial amenaza, esta homeostasis se ve perturbada. Las señales de peligro se procesan a través de información sensorial que llega a la corteza cerebral, además de algunos procesos de pensamiento que interpretan estas señales de peligro. Esto produce una respuesta de evaluación, de tal manera que el organismo tiene que medir o censar el potencial desestabilizador de la amenaza. Además, combina esta evaluación en tiempo real con la experiencia, es decir, los conocimientos o la historia de la propia vida del organismo para revisar si existe algún antecedente en donde una experiencia similar se haya presentado. Así, a través de la evaluación del riesgo en ese momento, más el registro de experiencias previas relacionadas con ese evento, se da lugar a un incremento en la activación, en el estado de alerta, en los estados de vigilancia y de atención y de los procesos cognitivos para dar respuesta finalmente al factor de estrés. La información sensorial y la evaluación
están mediadas por estructuras del cerebro que integran el sistema límbico, fundamentalmente estructuras como el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal, que en su conjunto van a orquestar una respuesta conductual apropiada en el caso de que la respuesta sea adaptativa. ¿Cómo se desarrolla esta respuesta al estrés agudo? Primero, debemos mencionar que la respuesta es multisistémica. Involucra a sistemas hormonales, neurotransmisores y neuropéptidos, al sistema nervioso autónomo y una respuesta inmunológica. Y todas estas respuestas están reguladas de forma genética. Al final, sea cual sea el factor estresante, va a inducir una respuesta fisiológica y conductual con el propósito de restablecer la homeostasis. Esto está fundamentalmente mediado a través de dos sistemas. Por un lado, la activación del sistema nervioso simpático a través de la noradrenalina o norepinefrina y la adrenalina o epinefrina. Y por otro lado, un sistema hormonal cuyo mediador principal son los glucocorticoides. Los glucocorticoides van a incrementar de forma aguda en un lapso de entre 15 y 30 minutos a partir de la exposición al factor de estrés y posteriormente se van a regular para disminuir en un periodo aproximado de 60 a 90 minutos. Toda esta respuesta en su conjunto se ha denominado alostasis, es decir, todas las respuestas que se echan a andar ante una situación de estrés cuando se conjugan se denominan alostasis. Aquí tenemos en este esquema la representación integral de la respuesta al estrés. Se presenta un factor de estrés estimulante. Este factor es procesado a través de diferentes vías y llega al tálamo. El tálamo entonces tiene comunicación con la corteza sensorial primaria y con la amígdala. Y la amígdala es la que orquesta finalmente toda la respuesta conductual. La amígdala se comunica, por ejemplo, con la corteza orbitofrontal para que se procese de manera cognitiva y se tome la decisión respecto a una respuesta conductual apropiada. Además, la amígdala tiene comunicación con el locus coeruleus, que es uno de los núcleos en donde se produce la norepinefrina. Esta, a su vez, va a tener que ver con la respuesta conductual al estrés o el miedo. Por otro lado, la amígdala tiene una conexión muy íntima con el hipocampo y el hipocampo tiene una regulación muy importante sobre el hipotálamo y así se desencadena la activación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Por otro lado, la amígdala también regula la actividad de la sustancia gris periacoeductal. Y finalmente, todo esto de manera conjunta nos va a producir una respuesta conductual ante el estrés. La vertiente de la respuesta vegetativa ante el estrés tiene que ver con el control de la frecuencia cardíaca y la frecuencia de la contracción del músculo cardíaco, la contracción y dilatación de los vasos sanguíneos, la contracción y relajación del músculo liso, que participa en la acomodación visual, en el tamaño pupilar y en la secreción de glándulas exocrinas y endocrinas. Todo esto está mediado por dos vertientes. Por un lado, el tono simpático, que participa en la respuesta de estrés agudo, y el tono parasimpático, que produce respuestas de relajación. En este esquema podemos observar cómo el sistema vegetativo o el sistema nervioso autónomo, a través de sus dos vertientes, tiene conexión con prácticamente todos los órganos del cuerpo, regulando así una respuesta orquestada para las situaciones de estrés. El sistema nervioso autónomo simpático, a través de la noradrenalina y la adrenalina como neurotransmisores, va a producir un incremento en la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, una vasoconstricción de órganos viscerales y la piel, que va a permitir una redirección del flujo sanguíneo.
Además, va a producir dilatación bronquial para que el organismo tenga mayor disponibilidad de oxígeno. Va a producir dilatación pupilar para que el individuo pueda percibir de forma más aguda o intensa los estímulos luminosos. Y finalmente va a producir hiperglucemia para que se tenga disposición del sustrato energético principal del organismo. Todo esto tiene el propósito de preparar al individuo para una respuesta de huida o de ataque, que fue descrita por Walter Cannon. De tal manera que el sistema simpático va a producir de forma aguda un incremento en la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, un incremento en la frecuencia respiratoria, la activación del sistema inmune, un incremento en la tensión muscular, el aumento en la liberación de la glucosa y la activación del estrés oxidativo. Y por otro lado, va a reducir el tránsito en el tubo digestivo y el tono de los esfínteres. Por su parte, el sistema parasimpático, como mecanismo contrarregulador, produciría los efectos contrarios: la reducción de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial, la reducción de la frecuencia respiratoria, la reducción en la tensión muscular, el cese de la liberación de la glucosa, un estado de inmunosupresión, una resistencia a la insulina y el restablecimiento del equilibrio hidroelectrolítico. Además, esto también está modulado por el eje hipotálamo-hipófisis adrenal a través de una hormona llamada cortisol. ¿Cómo funciona, por otro lado, el sistema hormonal ante el estrés? El orquestador principal es el eje hipotálamo-pituitario-adrenal. En el núcleo paraventricular, en el hipotálamo, se secretan dos hormonas que son fundamentales para la orquestación de esta respuesta: la hormona liberadora de corticotropina, o CRH, y la hormona arginina vasopresina, o ABP. Estas en su conjunto van a estimular a la glándula pituitaria en su porción anterior, o la hipófisis. En la hipófisis se va a producir y secretar la hormona adrenocorticotropa, o ACTH. A su vez, esta hormona va a viajar a través del torrente sanguíneo hasta las glándulas suprarrenales, estimulando en la médula suprarrenal la secreción de catecolaminas, fundamentalmente epinefrina, y estimulando en la corteza suprarrenal la secreción de glucocorticoides. En el caso de los seres humanos, el cortisol, y en el caso de los animales, el cortisol y la corticosterona. ¿Cómo regula el cortisol? Este sistema, a través de los glucocorticoides, tiene una vía de retroalimentación negativa, es decir, el incremento del cortisol o la corticosterona va a producir, tanto en la hipófisis como en el hipotálamo y en otras áreas cerebrales, una señal de retroalimentación negativa para que este eje se inhiba y así se regrese a un estado basal. ¿Qué sucede para que la respuesta al estrés se regule? Precisamente los corticosteroides, como la cortisona, decíamos que se secretan de forma aguda cuando el estímulo de estrés se presenta, y van a tener un incremento muy importante en los siguientes 15 a 30 minutos. Eso va a inducir algunos cambios de manera rápida en el organismo. A nivel molecular, estos cambios involucran, por un lado, la secreción de catecolaminas, por ejemplo, la norepinefrina en el sistema nervioso autónomo y la epinefrina en el resto del organismo. Además, va a producir la regulación de la secreción de CRH y de vasopresina, de neuroesteroides y de cesticosterona. Todos ellos en su conjunto van a producir una excitabilidad incrementada, que decíamos que de manera conductual va a mediar un incremento en la vigilancia y en el estado de alerta, un estado de agitación y un incremento de atención, así como procesos cognitivos que van a permitir regular la respuesta conductual. Posteriormente, en el lapso de los siguientes minutos,
los niveles de corticosterona van a disminuir gradualmente y eso va a producir algunos cambios lentos en el organismo. La sesticosterona va a modular la expresión de receptores a mineralocorticoides y glucocorticoides a nivel molecular. Esto va a producir efectos diferenciados a nivel celular. Por un lado, el receptor de mineralocorticoides, que es sensible a la corticosterona, va a producir una regulación de la excitabilidad, es decir, paulatinamente va a ir reduciendo el nivel de excitabilidad alcanzado inicialmente. Y el receptor de glucocorticoides va a estimular la regulación de esta excitabilidad. Es muy interesante que una misma hormona tenga efectos antagónicos dependiendo de los receptores a los que se una. Además, es muy importante mencionar que estos receptores tienen una distribución diferenciada en el cerebro, de tal manera que van a producir, cuando se estimulan paralelamente, efectos diferenciados dependiendo del área estimulada y dependiendo del tipo de receptor. Finalmente, a nivel conductual, el receptor para mineralocorticoides participa en la evaluación. Esta evaluación inicial que decíamos permite censar el potencial dañino de la amenaza o del estímulo estresante. Y por otro lado, los receptores para glucocorticoides echan a andar un mecanismo de consolidación. Esto es, el individuo puede guardar en la memoria la experiencia con todos sus componentes, de tal manera que esto se consolida como un aprendizaje. Y esto se va a utilizar posteriormente como preparación para contender con estresores similares. Cuando un organismo ha sido expuesto previamente a una situación de estrés y la conoce, va a tener una respuesta mucho más rápida y probablemente más adaptativa al factor de estrés futuro. Finalmente, los determinantes de la respuesta al estrés agudo son fundamentalmente dos. La capacidad de predecir los eventos, es decir, si el sujeto puede anticipar la intensidad y la gravedad de los eventos, eso le permite tener una respuesta modulada. Y por otro lado, la capacidad para ejercer control sobre esos eventos. Si en la evaluación el sujeto considera que puede contender y regular los eventos, eso va a producir una respuesta más adaptativa. Por otro lado, si el sujeto considera que tiene herramientas que adquirió a través de la experiencia para poder controlar el estresor, también eso va a modular la respuesta al estrés. De tal manera que un punto clave para que esta respuesta sea adaptativa es que la respuesta al estrés se active rápidamente cuando es necesario, pero que finalice eficazmente posterior a que el factor de estrés cese. Cuando no sucede esto y el estrés se prolonga o la respuesta al estrés es demasiado intensa, prolongada y persiste, denominamos a este fenómeno carga alostática. Y la carga alostática va a producir efectos deleterios en la salud y en la homeostasis. Vamos a revisar brevemente qué sucede cuando se presenta la carga alostática en una situación de estrés crónico. Sabemos ahora que la respuesta al estrés crónico involucra una secreción excesiva y sostenida de cortisol. Esta condición se ha relacionado con situaciones patológicas como la hipertensión arterial, la osteoporosis, la inmunodepresión, la resistencia a la insulina, estados de dislipidemia, alteraciones en la coagulación, aterosclerosis y enfermedad cardiovascular. Además, sabemos que la exposición crónica o repetida al estrés va a tener efectos perdurables sobre el cerebro. Eso debido a una activación persistente del eje hipotálamo-hipófisis adrenal y una secreción sostenida de los glucocorticoides. La secreción sostenida de glucocorticoides
va a tener un efecto deleterio sobre estructuras en desarrollo del cerebro. Así tenemos que de manera muy interesante los efectos del estrés pueden diferenciarse en cuanto a sus consecuencias en las estructuras del cerebro, dependiendo de la etapa del desarrollo en las que se presente. Por ejemplo, cuando existe estrés en la etapa prenatal, eso tiene un efecto en la programación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, y el resultado es que el individuo cuando nazca va a nacer con una predisposición a un incremento en la secreción de glucocorticoides. En la etapa postnatal puede tener esta secreción o esta activación crónica del eje hipotálamo hipófisis adrenal efectos sobre la diferenciación en el área hipocampal, que es el área cerebral que está en mayor desarrollo en ese momento, entre el nacimiento y los 2 años de edad. Cuando el factor de estrés se presenta durante la adolescencia, va a producir efectos sobre la corteza prefrontal, también incrementando la secreción de glucocorticoides. Y finalmente, cuando la situación de estrés se presenta durante la etapa adulta, va a tener más efectos sobre la activación de la amígdala. Entonces tenemos que el trauma temprano puede tener efectos a largo plazo y se pueden manifestar incluso cuando el individuo es adulto. Se ha reportado, por ejemplo, que el trastorno por estrés postraumático es más frecuente en mujeres que tienen historia de abuso en la infancia, y además sus manifestaciones son especialmente graves cuando estas mujeres fueron sometidas a formas múltiples de trauma, de tal manera que les generan problemas en la regulación emocional y en los vínculos interpersonales. Esta respuesta se ha asociado a un patrón general de hipocortisolismo. Es muy interesante que este patrón se ha descrito también de forma consistente en los estados depresivos. A continuación, vamos a revisar cómo la exposición a trauma en diferentes etapas de la vida pueden modificar la respuesta al estrés. Aquí vamos a repasar la respuesta al estrés normal. Sabemos que el hipotálamo va a secretar CRH, que va a estimular la hipófisis anterior para que produzca y secrete ACTH. Esta va a estimular a las glándulas suprarrenales y en la corteza adrenal se va a producir cortisol. El cortisol, de manera normal, va a producir una señal de retroalimentación negativa a nivel central para frenar la activación del eje. Esto sucede en una situación normal de una respuesta aguda al estrés. ¿Qué sucede cuando el estrés se presenta de manera temprana y es persistente? Lo que va a suceder es que a nivel central se va a producir una desensibilización de los receptores, de tal manera que la señal de hipercortisolemia no va a inhibir el eje, y eso va a tener como consecuencia que se presente este patrón de hipercortisolismo mencionado que se ha encontrado en las mujeres que tienen historia de trauma temprano y síntomas de estrés en la edad adulta o incluso depresión. En cambio, cuando el estrés se presenta en la edad adulta sin la historia de trauma temprano, lo que sucede es que los receptores centrales para el cortisol son muy sensibles, de tal manera que con una secreción mínima de cortisol, el eje se va a inhibir y eso va a producir, en términos generales, un patrón de hipocortisolismo. Con esto podemos entender cuáles son los mecanismos necesarios para una respuesta al estrés. En primer lugar, tenemos que considerar
que la ansiedad es una respuesta normal, fisiológica, incluso necesaria, que fue desarrollada de manera evolutiva con el propósito de promover la sobrevivencia. Es decir, las respuestas de estrés y de ansiedad van finalmente a producir la preparación del organismo para contender con el factor de estrés. Normalmente, esta respuesta tiene que ser regulada en su intensidad y también a lo largo del tiempo. La respuesta tiene que cesar cuando el factor de estrés ha sido controlado o cuando la amenaza desaparece. Y eso nos permitiría el restablecimiento de la homeostasis, la sobrevivencia y el regreso a un estado basal de tranquilidad. Cuando se presentan situaciones de estrés crónico o el factor amenazante es sumamente intenso, todos estos mecanismos se expresan de manera potenciada, y si este mecanismo perdura a lo largo del tiempo, el sistema va a perder la regulación, produciendo entonces una respuesta desadaptativa y con ello la generación de problemas en la salud física en general y en la salud mental y emocional. Con esto quiero terminar la presentación y quedaré pendiente de sus preguntas. Muchas gracias.